Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Díaz y hoy les voy a hablar de cómo se aportan los documentos al proceso. Para eso dividí mi exposición en 3 puntos. Primero, ¿qué es un documento? Segundo, ¿cómo se aportan los documentos? Y tercero, ¿en qué oportunidad se aportan los documentos? Primero, ¿qué es un documento? Es necesario definir qué es un documento para saber cuál es el medio de prueba al que nos estamos refiriendo. Sin embargo, tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código General del Proceso no definen qué es documento, solo hacen una lista enunciativa. Por tanto, es necesario definir el documento de manera doctrinal. Decide dar una definición propia a través de los elementos dados en la clase del 2 de septiembre del Dr. Jimmy Rojas, que son 3: sujetos que intervienen, objeto y contenido. Mi definición de documento es, entonces, toda cosa representativa, declarativa o mixta que se idea previamente o concomitantemente por un autor determinado o anónimo y cuyo destinatario puede ser tanto concreto como difuso y que debe ser material, es decir, debe ser perceptible por los sentidos. En Colombia no hay documentos incorpóreos. Además hay muchos elementos esenciales que voy a mencionar brevemente en esa definición. Entonces, primero, que el autor puede ser tanto determinado como anónimo. Ya sabemos que si es anónimo, pues no goza de presunción de autenticidad porque no hay certeza sobre su persona. Y también que hay 3 tipos de contenido, que puede ser declarativo, manifestaciones de voluntad; representativo, dibujos, signos, símbolos; y mixto, que puede ser declarativo y representativo al mismo tiempo. También que el destinatario es tanto concreto como difuso y que puede ser mueble o inmueble. En ningún momento dije que los documentos tengan que ser muebles, entonces puede ser una lápida, que es un inmueble. También vamos ahora al segundo punto. ¿Cómo se aportan los documentos al proceso? Según el artículo 245 del Código General del Proceso, los documentos se aportan en original o en copia. Si la persona que los aporta tiene el original, pues aporta el original. Si no, puede aportar la copia y decir si sabe, si es de su conocimiento, dónde está el original. Para eso, entonces, es necesario hablar primero de que en el Código General del Proceso, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, se presume la autenticidad de todos los documentos, privados, públicos, originales, copias, aducidos por las partes o por terceros. Se presume que hay certeza sobre la persona, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, que había que autenticar. También hay otras 3 particularidades muy esenciales. La valoración de las copias, que es el artículo 246, que dice que tienen el mismo valor probatorio. La simple copia tiene el mismo valor probatorio, salvo particularidades que la ley exija o lo que sucede en el inciso segundo de este artículo. También hablamos de la valoración de los mensajes de datos, que viene desde la Ley de Comercio Electrónico 527 de 1999, esencial, además pionera en Latinoamérica, porque dice que tienen el mismo valor probatorio, incluso ratificado por la Corte Constitucional en sentencia C662 de 2000 de Fabio Morón Díaz, magistrado ponente. Tienen el mismo valor probatorio que los documentos y pueden ser aportados en formato, según el artículo 247, en el mismo formato o en la simple impresión, también para facilitar el tráfico jurídico y que no todas las personas tienen forma de llegar a una computación forense y poder aportarlo en formato. Finalmente, el decreto 806 de 2020, una breve mención, que es de este año y se debe a la pandemia, que le quita las formalidades al poder. Entonces el poder ya no necesita firma digital, ni presentación personal, ni reconocimiento, y solamente necesita ser enviado desde el correo del abogado registrado en el Registro Nacional de Abogados. Entonces también permite un tráfico jurídico y una economía procesal. Por último, ¿en qué oportunidad se aporta? Según Hernán Fabio López, en su libro Código General del Proceso, pruebas, se aportan en 6 oportunidades. Se pueden aportar la demanda, la contestación de la demanda, en traslados adicionales, que puede ser tanto el verbal como el arbitral como el ejecutivo, en los incidentes ya sean presentados o en respuesta, en la diligencia de inspección judicial, cuando son hechos que se refieren a esta diligencia y que puede ser a oficio o a petición de parte, y finalmente por la declaración de interrogatorio de testigos, que tiene que ser a iniciativa del declarante. Así que, en conclusión, los documentos se aportan sin ninguna excesiva formalidad, original o copia, con una valoración ya expuesta previamente y según el Código General del Proceso. Gracias.